en el libro primero de los Reyes, capítulo número 18. Y leemos del libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo número 16 en adelante. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que éste fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Finalmente, Elías está delante de Acab, y no porque Elías haya tenido que ir a buscar a Acab, sino lo contrario, es Acab quien necesita venir delante de Elías. No obstante, vemos que la actitud del corazón de Acab no era una actitud de contrición, de arrepentimiento, de dolor, ni siquiera de remordimiento. Pues cuando llega delante de Elías, le lanza la pregunta: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Para acá había solamente un culpable de todo lo que estaba ocurriendo, y lógicamente ese culpable no era él, ni su esposa Jezabel, ni su familia, como Elías habrá de decirle, sino que para él el problema, el elemento disociador, la ruina de la nación era Elías. Y por eso le dice: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? En esas palabras de Acab, uno puede notar claramente que no había, como he dicho, un reconocimiento del pecado o el error cometido. Pero además de eso, lo que es usual en toda persona que comete pecado y se ve confrontado o confrontada con ese pecado, es que inmediatamente se busca a alguien a quien imputarle la culpa de lo que ha sucedido. Desde el principio, Adán inculpó a Eva de su pecado. Eva inculpó a la serpiente, y eso ha sido siempre algo que el hombre ha hecho. Cuando Saúl fue rey, recordará aquella ocasión cuando en su impaciencia él no aguardó a que Samuel llegara y atrevidamente ofrece sacrificios que no le correspondía a él el hacerlo. Cuando Samuel llega y le dice que locamente ha actuado, lo que hace Saúl es culpar a la gente y le dice: el pueblo se desertaba, tú tardabas en venir, de manera que me esforcé y ofrecí sacrificio. De tal manera que resultaba ahora que él era un hombre esforzado y que Samuel era un irresponsable porque había llegado tarde, y el pueblo era un cobarde porque se estaba desertando de la batalla. Más adelante,
lo mismo habría de ocurrir cuando a través de Samuel, Saúl recibe la comisión para ir y exterminar a los enemigos del pueblo de Dios que siglos antes habían actuado de manera injusta hacia el pueblo de Israel. Saúl va conforme a la promesa de Dios, él obtiene la victoria, pero le perdona la vida al rey, al ganado, a lo mejor que habían logrado capturar como botín. Y cuando vuelve, una vez más, Samuel lo confronta y le dice: ¿por qué no cumpliste la palabra de Dios? Y Saúl responde y dice: sí la he cumplido y he ganado la batalla y he derrotado a los enemigos del Señor. Y Samuel le dice: ¿ah, sí? Y entonces, ¿qué es este balido de ovejas que yo escucho? Pero otra vez no hay un reconocimiento de Saúl, sino que culpa a la gente y le dice: Samuel, tú sabes cómo es el pueblo. Ellos son los que decidieron guardar lo mejor del ganado, pero no son malos, lo hacen con buena intención. Lo que quieren es ofrecer sacrificios al Señor, para eso lo traen. Y Samuel le dice: se complace el Señor más de los sacrificios que de la obediencia, porque como pecado de hechicería es la rebelión y la desobediencia a Dios. Así, hermanos, podríamos a través de la palabra encontrar diversos ejemplos como los que he mencionado, en donde siempre se le presentaba al hombre pecador la oportunidad de culpar a otros. Y ahora Acab está culpando nada menos que a Elías. Y le está diciendo: tú eres el que le causa problemas a Israel. Obviamente eso habla de un corazón no quebrantado, de un corazón no arrepentido. Pero al mismo tiempo, hermanos, si queremos ser objetivos, uno podría preguntarse: ¿había algo de razón en lo que Acab le decía a Elías? ¿No era cierto que Elías era el que había provocado la sequía? ¿No era cierto que Elías era el que había cerrado los cielos y por eso ahora la nación perecía de hambre? La bestia, los animales estaban muriendo. ¿No era Elías quien había ordenado que tales cosas sucedieran? Obviamente que sí, Elías era quien había dejado el cielo cerrado. Por lo tanto, algo de razón tenía Acab cuando le decía: ¿eres tú el que le causa problemas a Israel? Pero lo que sucede, hermanos, es que es importante poder tener un panorama del tiempo, de la historia, qué llevó a qué. Porque si uno se coloca en el más estricto presente, y si uno es tan inconsecuente que simplemente aísla un hecho y lo toma así totalmente aislado, desconectado de todo lo que ha sido los procesos históricos, las condiciones religiosas, espirituales, incluso políticas que se habían dado en el momento, obviamente que era Elías el culpable. Pero la cuestión es que tal valoración sería una valoración errónea, porque los problemas no habían comenzado en el momento cuando Elías cierra los cielos. Eso era ya una consecuencia
de elementos que habían comenzado antes, pero note, ni siquiera habían comenzado con Acab. Es cierto que con Acab habían alcanzado su máxima expresión. Con Acab era donde se había llegado a niveles inimaginables. La misma palabra de Dios lo dice, que el padre de Acab, Omri, era el que había hecho más maldad que todos los reyes que habían habido hasta entonces. Pero luego se dice de Acab que hizo más mal que su padre. En otras palabras, Acab era el más malo de todos, pero no era el único malo. Recuerde que cuando trazamos el primer día las condiciones a las cuales Israel había llegado en época de Elías, hablamos de un periodo de 58 años y una sucesión de 7 reyes que habían llevado hasta la condición actual. Y eso porque partimos desde el momento cuando el reino es dividido. Pero pudiéramos haber comenzado antes, la torpeza de Roboam, y por lo cual el reino es dividido. Y aún antes eso, el padre de Roboam, Salomón, que se casa con tantas mujeres, y cada una de ellas tenía su propia deidad, y como dice la escritura, inclinaron el corazón de Salomón a rendir culto a esos otros dioses. Claro, él seguía sirviendo al Señor de Israel, pero también servía a los dioses de sus mujeres. Entonces, si uno añadiría a eso, solo Salomón reinó 40 años. Más los 58 que ya teníamos, ya llegamos a los 98. Y ahí no estamos poniendo los años que reinó Roboam. Entonces note cómo la cuestión no era tan simple. Simples son aquellos que toman los elementos de una manera aislada. Y entonces, claro, aislando todo, siendo uno inmediatista y manteniéndose en el más estricto presente, uno diría, no, si Israel estaba bien, aquí todo estaba normal, hasta que ese Elías apareció, cerró los cielos, así que las calamidades aquí comenzaron hace 3 años con 6 meses. No era así. Eso era ya historia vieja, que venía, según lo que acabamos de hacer, un resumen, como unos 100 años antes. Por eso es que a veces pudiera parecer, hermanos, que los hombres de Dios tienen como cierta, uno dice, bueno, este es culpable de tal cosa. Y eso ha sucedido muchas veces en la historia del cristianismo, de cómo a veces se ha llegado a culpar y a condenar a hombres de Dios, pero porque se les juzga de una manera totalmente aislada, fuera de su contexto, de su cultura, sin tener en cuenta todos aquellos elementos que si uno no los toma en cuenta, jamás podrá entender por qué esos hombres pensaban como pensaban. Así se señala que Calvino mató a Miguel de Servet, que con todo y las doctrinas que él tenía, era un genio él, porque no solo era un teólogo, era un médico también. Él fue el que descubrió que teníamos aparato circulatorio. Claro, no fue que Calvino fuese y agarrase la espada y él personalmente matase a Miguel de Servet. Fue el consejo de la ciudad de Ginebra la que tomó la decisión, pero tampoco se puede negar el tremendo peso e influencia que Calvino tenía sobre ello. Es fácil condenarlo y decir, sí,
Calvino fue una gran cosa, pero mire el crimen o el clavo que cometió allí. Pero todo eso responde a todo un concepto cultural que, claro, para nosotros ahora eso no puede ser. Eso es inconcebible, pero porque nos estamos poniendo en una posición, en un momento histórico distinto, una cultura diferente, una dinámica religiosa y espiritual que es otra historia si uno la compara con la Europa del siglo XVI. Pero si uno se pone allá, entonces uno entiende y dice, bueno, lo que él hizo tiene lógica. Claro, una lógica que uno no va a probar, pero que en su época era como lo correcto. O sea, no tenía nada que malo, sobre todo los conceptos que tenían los reformadores sobre la función de la autoridad civil. Entonces, cosas así, hermano, pueden suceder cuando nosotros somos superficiales en emitir juicios, en emitir criterios, olvidando que siempre hay una razón detrás de cada acción. Fácil era decirle a Elías, tú eres el que le está causando problemas a Israel. Eso es fácil. Y para la gente simple es fácil creerlo. Pero la cuestión es que no se está tomando en cuenta todo lo que había venido. Y usted sabe que cuando las personas tienen intereses creados, también pueden ser personas que no son simples. Al contrario, son personas astutas y saben el origen, la génesis, lo que ha llevado a determinadas situaciones, pero como tienen intereses creados, lo aíslan. Y entonces lo toman y dicen, mire, este es el que está causando problemas. Y al presentarlo de esa manera, parece que es el que está causando problemas, sin darse cuenta de que es quien está tratando de resolver los problemas. Se está poniendo que es como el peor enemigo de Israel. Porque note, hoy resulta que el que es el padre de Israel es Acab. Porque Acab no viene reclamándole, Elías, me estás provocando problemas. Elías, tú eres mi dolor de cabeza. Sino que sale en defensa de Israel. Y le dice, le estás causando problemas a Israel, como que Acab es el protector, el defensor, el procurador de Israel. Y le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué le estás haciendo a Israel? Ahora resulta que él es el héroe y el otro es el malo, cuando el otro realmente lo que quiere es precisamente sacar a Israel de la condición de muerte en la cual se encuentra. Por eso es que Elías viene y él no se amilana ante la respuesta o la pregunta que Elías le hace. Y por eso es que él es muy enfático cuando responde y le dice, no soy yo quien está causando problemas a Israel. Él rechaza definitivamente y dice, no soy yo. Porque él tiene una perspectiva más amplia. O sea, él no va a negar que él es el que cerró los cielos. Él no va a negar que si él no cierra los cielos, el país no estuviera en ruinas, no estuviera hundido económicamente. Él no va a negar que por haber cerrado él los cielos, se perdieron las cosechas, las personas están muriendo, las bestias están pereciendo, los ríos se han secado. Él no lo va a negar. Pero lo que sucede es que él tiene una perspectiva diferente, más amplia, y por eso le dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel. Y le dice, quienes se lo causan son tú y tu familia.
se lo dice abiertamente: eres tú el problema. Eres tú y tu familia. Y cuando le dice tu familia, se está refiriendo a los que antecedieron a Acab, que como hemos dicho, aunque no había sido esos 58 años una dinastía, no lo había sido, porque habían habido un par de asesinatos ahí donde se había roto la cadena de sucesión y eran nuevas familias que habían llegado. Pero en ese sentido es que Elías se lo está diciendo, que era él y todos los que le habían antecedido. Entonces eres tú y tu familia. Y luego le dice lo siguiente: porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Acab podría haber respondido: pero mira, Elías, yo no conozco a ese Dios de Israel que tú mencionas. Mi Dios es Baal. A él es al que sirvo. Ese Dios de Israel que tú mencionas, no sé quién es, no sé si existe o no existe. Él podría haber tomado esa decisión. Y hoy, hermanos, que nos encontramos en esta época posmoderna, cualquiera diría: bueno, perdone, don Acab, no sabía que esa era su creencia. Perdone entonces el abuso, pero está bien, yo creí que usted sabía, pero ya veo que no sabe, entonces está bien, sirva a Baal, siga. Pero lo que sucede es que era rey de Israel, e Israel era el pueblo de Dios. Y como Dios lo había dicho allá con Moisés, Israel es mi primogénito. No se podía hacer con Israel lo que se quisiera. Y que porque hoy había un rey que servía a Baal, que Israel iba a servir a Baal. Que el día de mañana aparecía otro rey que servía a la reina del cielo. Todos iban a adorar a la reina del cielo. Con el pueblo de Dios no se podía así, porque no le pertenecía ni a Acab, ni a Jezabel, ni a cualquiera que pudiera venir. Le pertenecía a Dios, porque Él lo había redimido, Él lo había formado. Dios había creado a Israel. Recuerde que cuando Israel comienza con Abraham, y Abraham era un anciano, su esposa anciana también, y para colmo estéril. Pero por la promesa nace el hijo que es Isaac. Pero ese nacimiento no fue un nacimiento natural, porque como lo dice la carta a los hebreos, el cuerpo de Abraham era ya como muerto. Ya no podía generar vida, estaba ya demasiado anciano. Sara incapaz de poder concebir. Pero nace Isaac. Ese era un milagro. Era una acción creadora de Dios. Ahí es donde nace Israel. Dios lo había creado. Dios lo había redimido de Egipto. Dios lo había adoptado como primogénito. Dios les había dado el pacto. Dios les había dado la gloria. Dios le había dado el culto. Dios le había dado los patriarcas. Dios les había dado los profetas. Dios les había dado los jueces. Dios les había dado reyes excelentes. Ahora no podía venir cualquiera y hacer lo que se le antojara. Por eso le dice: abandonaste los mandamientos del Señor Dios de Israel. Acá podía decir: bueno, ¿y que no hay libertad de culto? No. No la hay. Dios no lo permite. Ay, entonces por ley tengo que servir a Dios. Sí. Y si no quiero, bueno, ahí está.
El cielo cerrado. ¿Quieres que el cielo continúe siendo de acero hasta que mueras tú, tu familia? Pero siempre quedará una raíz del pueblo de Dios que volverá a reverdecer y volverá a ser una nación como Dios quiere que sea. Lo que estaba defendiendo Elías es el señorío de Dios y el derecho que él tenía de reclamar a Israel como suyo y de acusar a aquellos que abandonaban el servicio a Dios, o como lo dice ahí, habían abandonado sus mandamientos para ir tras los Baales. En los 10 mandamientos, el primero decía: no tendrás dioses aparte de mí. El segundo decía: no te harás imagen, no te postrarás delante de ellas, no le rendirás culto. Pero esos mandamientos del Señor ahora estaban siendo flagrantemente desobedecidos, abiertamente irrespetados, olvidados. Pero entonces Dios es el Señor de Israel, el Señor de su creación. Y Él dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Como le digo, podía Jezabel argumentar: no sé, allá en Sidón, desde que yo tengo memoria, ya se servía a Baal. Y Baal ha sido bueno, nos ha dado cosechas, nos ha bendecido. Aquí en Israel también la cosa estaba buena. Todo fue que apareciera ese hombre llamado Elías, que vino a echarlo a perder todo. Él es el que causa problemas a Israel. Pero Dios estaba vindicando su derecho a que las cosas debían ser como Él decía. Iguales ahora, hermano. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, todo el tiempo. Él sigue siendo Señor. Por lo tanto, no es que alguien piense: si es que yo creo que puede haber otro tipo de entendimiento del mundo. Otro dice: yo creo en la reencarnación y en el karma. Otro dice: no, yo creo en el poder que tienen los cristales. Otro dice: no, yo creo en el poder de las pirámides. Y ahí anda la gente, cada quien creyendo en la orinoterapia, en la aromaterapia, en la musicoterapia, en la coloterapia y todas esas cosas que hay ahora, que hacen las casas con techo en forma de pirámide. Y dice: porque ahí se van a engendrar energías que van a renovarlo y mantenerlo rejuvenecido. Otro dice: yo creo que hay habitantes en otro planeta, que ellos son los redentores y que están solamente haciendo un experimento con el planeta Tierra. Pero no hay tales de reencarnación, ni de karma, ni hay, hermano, lo que los mormones dicen: un planeta Kolouk, donde viven los dioses y donde están las almas de los hombres que vienen, se encarnan y luego hay que regresar y volver para estar con ellos. No hay tales de pirámides, de cristales, de orinoterapia. Solamente hay un Dios, Señor de los cielos y de la tierra. Y Él es el que dice lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, muy rey podía ser Acab, pero Elías le dice: no, has dejado los mandamientos de Dios. Tú eres el que le está causando problemas a Israel. Mientras no enmiendes tu conducta, mientras no te arrepientas, mientras no vuelvas al Señor, jamás habrá paz, jamás estarás en tranquilidad. Tu reino siempre será destruido y será una ruina, porque el Señor vindica su derecho a ser Señor, a establecer y a decir: esto es así y se acabó. Y lo dice Dios. Y punto. Acá en Guatemala hay algunas vallas que colocan las sociedades bíblicas
y que dicen cosas tales como no matarás y firma Dios. Sí, no sé si las han visto. No adulterarás y firma Dios. ¿Y para dónde? Tal vez algún terapeuta de la familia dice, no, mire, el adulterio no necesariamente es malo. A veces es bueno, beneficia a la pareja, porque va y prueba con otra mujer y entonces siente que todo era una ilusión y entonces regresa y se fortalece el núcleo familiar. Así que un adulterio 3 veces al año es recomendable. Esos son los razonamientos humanos. Pero Dios dice, no adulterarás, no matarás. Y ante el matar, otro dirá, si es que mire, si yo no mato, me matan. Entonces es ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Y como así lo dice la Biblia, ¿no? Magullón por magullón, raspón por raspón. Así lo dice la Biblia. Uno puede hallar justificación, pero la norma moral de Dios es, no matarás. Y firma Dios. Lo dice Él. Y ante eso no queda más que doblegarnos y aceptar la voluntad de Dios. En realidad, Elías se había convertido en un verdadero problema. Pero como él lo dice, el problema aquí real eres tú, Acab. Y por eso es que pasarían, hermanos, muchos años. Y Acab siempre sería recordado como el rey prototipo de la maldad. Aproximadamente unos 200 años después de esto, apareció otro profeta llamado Miqueas. Y si usted lee, me parece que es en el capítulo 6, Miqueas menciona a Acab y habla de la dinastía de Acab y lo pone como el prototipo de la maldad y lo compara con la situación que se estaba viviendo en la época de Miqueas. Pero 200 años después, y todavía se le recordaba como lo perverso que él había sido. Pero como le digo, Elías era alguien que se convirtió en un problema para Acab. Más adelante, mucho más adelante de esto, usted recordará el episodio de la viña de Nabot, que a través de un crimen Acab lo obtiene. Y cuando él está ahí feliz, contento, como un niño con juguete nuevo, Acab llega y le dice, el Señor te va a malmatar y tu sangre se la van a beber los perros. Y entonces Elías le dice, me hallaste, enemigo mío. Pero ¿era realmente Elías un enemigo de él? En realidad no. En realidad era el más grande amigo. Aunque le hablaba de esa manera, pero era tan duro de que no había otra forma de que entendiera. Por eso es que bien dice la palabra de Dios que fieles son las heridas del que ama. Porque el que ama no siempre será halagos, deshacerse en elogios hacia la otra persona, sino que si verdaderamente le ama, a veces tendrá que herirlo, pero esas heridas, dice la palabra, son fieles. Elías era alguien que estorbaba a Acab, no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba pecar a gusto. Y como Acab dice, tú eres el que le está causando problemas a Israel. Pero eso también nos enseña otra verdad. Y es que Acab reconocía, ¿cómo se lo digo? Lo trascendente que era el papel de Elías en Israel. Que era capaz de llevar a la bancarrota a una nación. De crearle verdaderos problemas
a cualquier nación. Esos son aquellos hombres detrás de los cuales está el Señor y que van para cumplir una comisión. Quiera Dios que nosotros también seamos creadores de problemas, pero problemas de lo bueno, ¿verdad? No de los otros en los cuales somos expertos, sino aquellos problemas que se producen por causa de la justicia y que realmente, hermanos, ponía como Pablo, cuando va a Filipos, lo acusan de ser de los que causaban problemas. Cuando va a Tesalónica, lo acusan igual, que él era esos que trastornaban el mundo. En Éfeso, los que tenían el negocio de la plata y los artesanos que hacían los templecitos a imitación del templo grande que había en Éfeso. No, si todo estaba bien, si aquí el negocio marchaba bien, nuestra gran diosa era reverenciada y adorada. El problema es cuando ese Pablo apareció. Pero realmente era Pablo el problema. El problema de la idolatría que había ahí. Y como el Señor es Señor de todo. No solo es el Señor de Israel, es el Señor en Éfeso, era el Señor en Asia Menor, era el Señor donde quiera, en Macedonia, donde quiera que Pablo iba. Entonces él llegaba para decir, esto quiere Dios, esto no lo quiere. Pero eso, hermano, era lo que calificaba a Pablo. Este es un problema, este es un alboroto. Bueno, al mismo Señor Jesús, usted sabe cómo conferenciaron los sumos sacerdotes y entre ellos dijeron, bueno, este hombre realmente es ya indetenible y si no lo paramos, vendrán los romanos y destruirán esta ciudad santa y el santo templo. Realmente era por causa del ministerio del Señor que los romanos habrían de llegar. No, cuando llegaron, porque llegaron y destruyeron todo, no fue por causa del Señor. Pero les causaba un problema. Tuvieron que deshacerse de él y hasta planeaban matar a Lázaro, porque todos querían ver al muerto que había resucitado. Y dice que ya no solo venían por el Señor, querían ver a Lázaro también. Y le decían, don Lázaro, ¿y usted de verdad se murió? Ah, pues sí, mire, ahí está la tumba todavía. ¿Y de verdad resucitó? Pues sí. ¿Y cómo fue eso? Pues yo oí la voz que me dijo, Lázaro, ven fuera. Y me levanté. Y la gente decía, verdaderamente, este es el enviado, este es el Cristo. Creían al Señor por causa del testimonio de Lázaro. Entonces dijeron, matemos a Lázaro también, porque es un problema. Hermanos, y nosotros seremos un problema para los pecadores, seremos un problema para la maldad, seremos un problema para todas las fechorías que se cometen en cualquiera sea la ciudad, pueblo, caserío, cantón donde usted se encuentra predicando, sirviendo, grande o pequeña, a muchos o a pocos, pero lo reconocen ya como un verdadero problema. Un problema para los cantineros. Que dicen, no sé, aquí estaba bueno el negocio hasta que llegaron a esa iglesia. Los hermanos mexicanos están acá y ellos saben, en Chiapas, hermano, el problema allí son las mafias que venden licor. Pero la iglesia ha ido avanzando y entonces al convertirse y ser redimida las personas, no compran más licor. El negocio se viene abajo. Entonces ahí es donde ellos utilizan la violencia, pero violencia armada para matar a los evangelios, para violar a las hijas de los creyentes, para incendiarle las casas, los edificios. Y es la tremenda persecución que hay en Chiapas.
¿Pero por qué? Porque son un problema. O sea, ahí está Demetrio, hermano. El Demetrio mexicano, que han de ser varios Demetrios, ¿verdad? Que se les vino abajo el negocio. Y no lo pueden tolerar. Y entonces la emprenden contra la iglesia del Señor. Pero así como Saulo tuvo que romperse los dientes delante del Señor. Cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia no es perseguir al pobre pastorcito que lo golpean, lo humillan, lo amenazan, le roban el ganado, las gallinitas que tiene, le violan a la mujer, a las hijas. Pero no es contra él, es a mí, dice el Señor. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A eso es a lo que se están exponiendo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se llegó a convertir en un problema. Eres tú el que alborota, el que causa problemas en las montañas de Chiapas. Si aquí todo estaba bien, todos bien borrachos. Se movía bien el negocio clandestino de licor. Estábamos prosperando, pero ahora ya nadie quiere comprar. Porque cuando la iglesia llega, llega para iluminar. Llega para sanar. Llega para hacer luz, para hacer sal. Entonces, la medida, hermanos, de nuestra fidelidad al evangelio estará dada por qué tan problemáticos somos para una sociedad llena de pecado. Pero si esa sociedad nos felicita y dice: va a haber las fiestas patronales, invitemos a la gente importante, que venga el alcalde, que venga el regidor, que venga el síndico, que venga el gobernador departamental. Invitemos también al pastor. Entonces, cuando eso se da, ¿cuál es el problema que les estamos causando? ¿Es que ellos son santos? ¿Es que son ángeles, son justos, de manera que no haya nada que decirles? Y entonces, ¿cómo es que puede tener comunión Cristo con Satanás? La luz con las tinieblas. Por eso el Señor dijo: cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, bienaventurados, porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que proponernos ser un problema, crear verdaderos problemas, pero no, como lo dice Pedro, no problemas porque andamos murmurando, robando, o porque le debemos a medio mundo y somos el problema de los comerciantes del pueblo porque no pagan. Porque en eso no hay ninguna bienaventuranza, dice Pedro. La bienaventuranza está cuando obramos por justicia, en la justicia. Y si por eso viene la persecución, el desprecio, la marginación, la cárcel, las acusaciones gratuitas, bienaventurados, dice el Señor. Dichosos. A Elías también lo acusaron. Tú eres el que le causa problemas a Israel. Sí y no. No, porque había todo un pasado que había llevado a ese punto. Pero sí, porque era él quien había cerrado los cielos. Era él quien había traído la sequía. Porque no iba a dejar que el Señor continuara siendo pisoteado y abandonado sus mandamientos y desobedecida su palabra. Entonces, de igual manera, como Juan, hermano, no dejó tranquilo a Herodes. Cualquiera podría haberle dado un buen consejo de amigo a Juan y decirle: Juan, ¿para qué te vas a meter en problemas? Mira, Herodes es un sanguinario. Además, entre los reyes, así es. Se matan, se quitan mujeres,
son disolutos, se pelean. No vas a remediar nada. Pero Juan sabía que no lo podía dejar tranquilo. Y no lo dejó tranquilo. Y comenzó a decirle: no te es lícito tener esa mujer. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo acusaba de adulterio. Y cualquiera podría decirle: pero ¿qué es mi vida? ¿Y qué? Pero había un problemita. Y es que él decía ser el rey de los judíos. Pero esos judíos tenían una norma, tenían una ética, que no podía cualquier adúltero, incestuoso, tener el título, ostentar el título de rey. Insiste, 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 hasta que finalmente Herodes lo mete a la cárcel, porque también le tenía miedo, porque dice que él sabía que era justo. Le tenía temor, pero era la mujer quien le decía: deshazte de él, cállale la boca, ¿acaso no eres el rey? Hasta que usted sabe, llega el cumpleaños de Herodes, la fiesta, el baile, la promesa, hasta que tiene que morir Juan. Muere Juan, pero el Señor Jesús arranca con su ministerio, porque nunca la verdad se quedará bajo el almud. Nunca será callada la verdad de Dios. Y aquí, cuando, hermano, era una campaña sistemática de exterminio. Cualquier profeta del Señor lo mataban. Cualquiera que lo oyera, lo mataban. Cualquiera que dijera: yo sirvo al Señor, firmaba su sentencia de muerte. Y cuando aparece Elías, ¿acaso no dice Jezabel: que me mate mi Dios Baal si no le corto la cabeza a ese hombre y le hago así como él hizo a mis profetas? Así era la situación. Entonces, allí es donde cualquiera diría: bueno, es el tiempo de replegarse. En este mismo capítulo se menciona que habían 100 profetas. ¿Pero qué habían hecho? Ellos eran fieles, ellos amaban a Dios, ellos no se habían vendido. ¿Pero qué hacían? Aparte de esconderse, ¿qué hacían? O los 7,000, que por eso es que Elías ni sabía que existían. Porque dijeron: ahorita las circunstancias no son favorables, repleguémonos. Pero los reyes no son eternos. Un día se va a morir Acab y vendrá alguien que creará condiciones más favorables. Entonces regresamos. El problema es que, es cierto, morían reyes y aparecían otros, pero cada vez eran peores. Entonces esperanza no era esperanza. Hasta que Elías dice: no, esto hay que ponerle un alto. Y oró que no lloviera y no llovió. Y ahora está señalando a Acab. O sea, hermano, nadie se hubiera atrevido a decirle a Acab lo que le está diciendo Elías. Tú eres el problema. Tú eres el que le causa problemas a Israel. Yo creo, hermanos, que ya es tiempo que por lo menos una pedrada nos metan. Sí, porque si seguimos tranquilos, calmados, pasándola, es que algo no está bien. A menos, hermanos, que el mundo sea ya un paraíso, a menos que ya no haya ladrones, a menos que ya no se mate a nadie, a menos que si a usted se le cae un billete de $100, sale alguien corriendo y: Señor, Señor, se le cayó, tome. O sea, si ya vivimos así, está bien. Si el reino de Dios ya llegó, está bien. Pero mientras no sea así, hermanos, esperemos causar problemas
Y claro, si uno causa problemas, recibirá problemas. Pero como el Señor dijo, bienaventurados. Bienaventurados. ¿Usted sabe cómo se llamaban los 100 que estaban ahí escondidos de 50-50 en 2 cuevas? O sabe, vaya, más fácil, el nombre de uno de los 7,000 que no habían doblado su rodilla. Anónimos, hermanos. Ni los conocía Elías. Nadie, ni siquiera había dicho, apareció el hombre de Dios. Elías, yo me quiero ir con usted. Usted era lo que necesitamos. Usted es el hombre que me inspira. Yo me voy con usted. Nunca, hermano. Ahí arriba, en el monte, cuando hace descender fuego del cielo, solo. Y todo su ministerio es una soledad hasta que él llama a Eliseo, ya en la parte final de su ministerio. Ya cuando Eliseo, la situación ha cambiado. Ahí hay hasta escuela de profetas. Ahí se llena el seminario. Y hasta le dice, vamos y construyamos uno más grande. Ahí sí. Pero todo eso, ese logro había sido posible por ese héroe solitario que se llamó Elías. Entonces, solamente esos valientes son capaces de inaugurar nuevas eras en los tratos de Dios con el hombre. Quiera Dios que tú seas uno de ellos. Que tú seas uno de ellos. Y el día que te golpeen, te apedreen, te roben, incendien el local de predicación, ese día nos vamos a sentir contentos. No por los golpes, sino por tu fidelidad. Y más contento estará el Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Uno puede seguir con una labor rutinaria. Incluso uno puede ser crítico de otros ministerios, de otras iglesias. Uno puede opinar, debería ser así, debería ser asá, debería dedicarse a esto, debería dedicarse a lo otro. Pero ¿y tú qué haces? Acá preguntó, ¿eres tú quien le causa problemas a Israel? Pero ahora esa pregunta flota en el aire. ¿Eres tú quien causa problemas? En el libro primero de los Reyes, capítulo número 18. Y leemos del libro primero de Reyes, capítulo 18, versículo número 16 en adelante. Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? No soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se lo causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Finalmente, Elías está delante de Acab, y no porque Elías haya tenido que ir a buscar a Acab, sino lo contrario, es Acab
quien necesita venir delante de Elías. No obstante, vemos que la actitud del corazón de Acab no era una actitud de contrición, de arrepentimiento, de dolor, ni siquiera de remordimiento. Pues cuando llega delante de Elías, le lanza la pregunta: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Para Acab había solamente un culpable de todo lo que estaba ocurriendo, y lógicamente ese culpable no era él, ni su esposa Jezabel, ni su familia, como Elías habrá de decirle, sino que para él el problema, el elemento disociador, la ruina de la nación era Elías. Y por eso le dice: eres tú el que le está causando problemas a Israel. En esas palabras de Acab, uno puede notar claramente que no había, como he dicho, un reconocimiento del pecado o el error cometido. Pero además de eso, lo que es usual en toda persona que comete pecado y se ve confrontado o confrontada con ese pecado, es que inmediatamente se busca a alguien a quien imputarle la culpa de lo que ha sucedido. Desde el principio, Adán inculpó a Eva de su pecado. Eva inculpó a la serpiente, y eso ha sido siempre algo que el hombre ha hecho. Cuando Saúl fue rey, recordará aquella ocasión cuando en su impaciencia él no aguardó a que Samuel llegara y atrevidamente ofrece sacrificios que no le correspondía a él el hacerlo. Cuando Samuel llega y le dice que locamente ha actuado, lo que hace Saúl es culpar a la gente y le dice: el pueblo se desertaba, tú tardabas en venir, de manera que me esforcé y ofrecí sacrificio. De tal manera que resultaba ahora que él era un hombre esforzado y que Samuel era un irresponsable porque había llegado tarde. Y el pueblo era un cobarde porque se estaba desertando de la batalla. Más adelante, lo mismo habría de ocurrir cuando, a través de Samuel, Saúl recibe la comisión para ir y exterminar a los enemigos del pueblo de Dios que siglos antes habían actuado de manera injusta hacia el pueblo de Israel. Saúl va conforme a la promesa de Dios, él obtiene la victoria, pero le perdona la vida al rey, al ganado, a lo mejor que habían logrado capturar como botín. Y cuando vuelve, una vez más, Samuel lo confronta y le dice: ¿por qué no cumpliste la palabra de Dios? Y Saúl responde y dice: sí la he cumplido y he ganado la batalla y he derrotado a los enemigos del Señor. Y Samuel le dice: ¿ah, sí? Y entonces, ¿qué es este balido de ovejas que yo escucho? Pero otra vez no hay un reconocimiento de Saúl, sino que culpa a la gente y le dice: Samuel, tú sabes cómo es el pueblo. Ellos son los que decidieron guardar lo mejor del ganado, pero no son malos, lo hacen con buena intención. Lo que quieren es ofrecer sacrificios al Señor, para eso lo traen.
Y Samuel le dice, se complace el Señor más de los sacrificios que de la obediencia, porque como pecado de hechicería es la rebelión y la desobediencia a Dios. Así, hermanos, podríamos a través de la palabra encontrar diversos ejemplos como los que he mencionado, en donde siempre se le presentaba al hombre pecador la oportunidad de culpar a otros. Y ahora Acab está culpando nada menos que a Elías. Y le está diciendo, tú eres el que le causa problemas a Israel. Obviamente eso habla de un corazón no quebrantado, de un corazón no arrepentido. Pero al mismo tiempo, hermanos, si queremos ser objetivos, uno podría preguntarse, ¿había algo de razón en lo que Acab le decía a Elías? ¿No era cierto que Elías era el que había provocado la sequía? ¿No era cierto que Elías era el que había cerrado los cielos y por eso ahora la nación perecía de hambre? La bestia, los animales estaban muriendo. ¿No era Elías quien había ordenado que tales cosas sucedieran? Obviamente que sí, Elías era quien había dejado el cielo cerrado. Por lo tanto, algo de razón tenía Acab cuando le decía, ¿eres tú el que le causa problemas a Israel? Pero lo que sucede, hermanos, es que es importante poder tener un panorama del tiempo, de la historia, qué llevó a qué. Porque si uno se coloca en el más estricto presente, y si uno es tan inconsecuente que simplemente aísla un hecho y lo toma así totalmente aislado, desconectado de todo lo que ha sido los procesos históricos, las condiciones religiosas, espirituales, incluso políticas que se habían dado en el momento, obviamente que era Elías el culpable. Pero la cuestión es que tal valoración sería una valoración errónea, porque los problemas no habían comenzado en el momento cuando Elías cierra los cielos. Eso era ya una consecuencia de elementos que habían comenzado antes, pero note, ni siquiera habían comenzado con Acab. Es cierto que con Acab habían alcanzado su máxima expresión. Con Acab era donde se había llegado a niveles inimaginables. La misma palabra de Dios lo dice, que el padre de Acab, Omri, era el que había hecho más maldad que todos los reyes que habían habido hasta entonces. Pero luego se dice de Acab que hizo más mal que su padre. En otras palabras, Acab era el más malo de todos, pero no era el único malo. Recuerde que cuando trazamos el primer día las condiciones a las cuales Israel había llegado en época de Elías, hablamos de un periodo de 58 años y una sucesión de 7 reyes que habían llevado hasta la condición actual. Y eso porque partimos desde el momento cuando el reino es dividido. Pero pudiéramos haber comenzado antes, la torpeza de Roboam, y por lo cual el reino es dividido. Y aún antes eso, el padre de Roboam, Salomón,
que se casa con tantas mujeres y cada una de ellas tenía su propia deidad, y como dice la Escritura, inclinaron el corazón de Salomón a rendir culto a esos otros dioses. Claro, él seguía sirviendo al Señor de Israel, pero también servía a los dioses de sus mujeres. Entonces, si uno añadiría a eso, solo Salomón reinó 40 años. Más los 58 que ya teníamos, ya llegamos a los 98. Y ahí no estamos poniendo los años que reinó Roboam. Entonces, note cómo la cuestión no era tan simple. Simples son aquellos que toman los elementos de una manera aislada. Y entonces, claro, aislando todo, siendo uno inmediatista y manteniéndose en el más estricto presente, uno diría, no, si Israel estaba bien, aquí todo estaba normal, hasta que ese Elías apareció, cerró los cielos, así que las calamidades aquí comenzaron hace 3 años con 6 meses. No era así. Eso era ya historia vieja, que venía, según lo que acabamos de hacer, un resumen, como unos 100 años antes. Por eso es que a veces pudiera parecer, hermanos, que los hombres de Dios tienen como cierta, uno dice, bueno, este es culpable de tal cosa. Y eso ha sucedido muchas veces en la historia del cristianismo, de cómo a veces se ha llegado a culpar y a condenar a hombres de Dios, pero porque se les juzga de una manera totalmente aislada, fuera de su contexto, de su cultura, sin tener en cuenta todos aquellos elementos que si uno no los toma en cuenta, jamás podrá entender por qué esos hombres pensaban como pensaban. Así se señala que Calvino mató a Miguel de Servet, que con todo y las doctrinas que él tenía, era un genio él, porque no solo era un teólogo, era un médico también. Él fue el que descubrió que teníamos aparato circulatorio. Claro, no fue que Calvino fuese y agarrase la espada y él personalmente matase a Miguel de Servet. Fue el consejo de la ciudad de Ginebra la que tomó la decisión, pero tampoco se puede negar el tremendo peso e influencia que Calvino tenía sobre ello. Es fácil condenarlo y decir, sí, Calvino fue una gran cosa, pero mire el crimen o el clavo que cometió allí. Pero todo eso responde a todo un concepto cultural que, claro, para nosotros ahora eso no puede ser. Eso es inconcebible, pero porque nos estamos poniendo en una posición, en un momento histórico distinto, una cultura diferente, una dinámica religiosa y espiritual que es otra historia si uno la compara con la Europa del siglo XVI. Pero si uno se pone allá, entonces uno entiende y dice, bueno, lo que él hizo tiene lógica. Claro, una lógica que uno no va a probar, pero que en su época era como lo correcto. O sea, no tenía nada que malos, sobre todo los conceptos que tenían los reformadores sobre la función de la autoridad civil. Entonces, cosas así, hermano, pueden suceder cuando nosotros somos superficiales en emitir juicios, en emitir criterios, olvidando que siempre hay una razón detrás de cada acción. Fácil era decirle a Elías, tú eres el que le está causando problemas a Israel. Eso es fácil. Y para la gente simple es fácil creerlo. Pero la cuestión es que no se está tomando en cuenta
todo lo que había venido. Y usted sabe que cuando las personas tienen intereses creados, también pueden ser personas que no son simples. Al contrario, son personas astutas y saben el origen, la génesis, lo que ha llevado a determinadas situaciones, pero como tienen intereses creados, lo aíslan. Y entonces lo toman y dicen, mire, este es el que está causando problemas. Y al presentarlo de esa manera, parece que es el que está causando problemas, sin darse cuenta de que es quien está tratando de resolver los problemas. Se está poniendo que es como el peor enemigo de Israel. Porque note, hoy resulta que el que es el padre de Israel es Acab. Porque Acab no viene reclamándole, Elías, me estás provocando problemas. Elías, tú eres mi dolor de cabeza. Sino que sale en defensa de Israel. Y le dice, le estás causando problemas a Israel, como que Acab es el protector, el defensor, el procurador de Israel. Y le dice, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué le estás haciendo a Israel? Ahora resulta que él es el héroe y el otro es el malo, cuando el otro realmente lo que quiere es precisamente sacar a Israel de la condición de muerte en la cual se encuentra. Por eso es que Elías viene y él no se amilana ante la respuesta o la pregunta que Elías le hace. Y por eso es que él es muy enfático cuando responde y le dice, no soy yo quien está causando problemas a Israel. Él rechaza definitivamente y dice, no soy yo. Porque él tiene una perspectiva más amplia. O sea, él no va a negar que él es el que cerró los cielos. Él no va a negar que si él no cierra los cielos, el país no estuviera en ruinas, no estuviera hundido económicamente. Él no va a negar que por haber cerrado él los cielos, se perdieron las cosechas, las personas están muriendo, las bestias están pereciendo, los ríos se han secado. Él no lo va a negar. Pero lo que sucede es que él tiene una perspectiva diferente, más amplia, y por eso le dice, no soy yo quien le está causando problemas a Israel. Y le dice, quienes se lo causan son tú y tu familia. Se lo dice abiertamente, eres tú el problema. Eres tú y tu familia. Y cuando le dice tu familia, se está refiriendo a los que antecedieron a Acab, que como hemos dicho, aunque no había sido esos 58 años una dinastía, no lo había sido, porque habían habido un par de asesinatos ahí donde se había roto la cadena de sucesión y eran nuevas familias que habían llegado. Pero en ese sentido es que Elías se lo está diciendo, que era él y todos los que le habían antecedido. Entonces dice, eres tú y tu familia. Y luego le dice lo siguiente, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Acab podría haber respondido, pero mira, Elías, yo no conozco a ese Dios de Israel que tú mencionas. Mi Dios es Baal. A él es al que sirvo. Ese Dios de Israel que tú mencionas, no sé quién es, no sé si existe o no existe. Él podría haber tomado esa decisión. Y hoy, hermanos, que nos encontramos en esta época posmoderna,
cualquiera diría, bueno, perdone don Acab. No sabía que esa era su creencia. Perdone entonces el abuso, pero está bien, yo creí que usted sabía, pero ya veo que no sabe, entonces está bien, sirva a Baal, siga. Pero lo que sucede es que era rey de Israel, e Israel era el pueblo de Dios. Y como Dios lo había dicho allá con Moisés, Israel es mi primogénito. No se podía hacer con Israel lo que se quisiera. Y que porque hoy había un rey que servía a Baal, que Israel iba a servir a Baal. Que el día de mañana aparecía otro rey que servía a la reina del cielo. Todos iban a adorar a la reina del cielo. Con el pueblo de Dios no se podía así, porque no le pertenecía ni a Acab, ni a Jezabel, ni a cualquiera que pudiera venir. Le pertenecía a Dios, porque Él lo había redimido, Él lo había formado. Dios había creado a Israel. Recuerde que cuando Israel comienza con Abraham, y Abraham era un anciano, su esposa anciana también, y para colmo estéril. Pero por la promesa nace el hijo que es Isaac. Pero ese nacimiento no fue un nacimiento natural, porque como lo dice la carta a los hebreos, el cuerpo de Abraham era ya como muerto. Ya no podía generar vida, estaba ya demasiado anciano. Sara incapaz de poder concebir. Pero nace Isaac. Ese era un milagro, era una acción creadora de Dios. Ahí es donde nace Israel. Dios lo había creado, Dios lo había redimido de Egipto, Dios lo había adoptado como primogénito, Dios les había dado el pacto, Dios les había dado la gloria, Dios le había dado el culto, Dios le había dado los patriarcas, Dios les había dado los profetas, Dios les había dado los jueces, Dios les había dado reyes excelentes. Ahora no podía venir cualquiera y hacer lo que se le antojara. Por eso le dice, abandonaste los mandamientos del Señor Dios de Israel. Acá podía decir, bueno, ¿y que no hay libertad de culto? No. No la hay. Dios no lo permite. Y entonces por ley tengo que servir a Dios. Sí. Y si no quiero, bueno, ahí está. El cielo cerrado. ¿Quieres que el cielo continúe siendo de acero hasta que mueras tú, tu familia? Pero siempre quedará una raíz del pueblo de Dios que volverá a reverdecer y volverá a ser una nación como Dios quiere que sea. Lo que estaba defendiendo Elías es el señorío de Dios y el derecho que él tenía de reclamar a Israel como suyo y de acusar a aquellos que abandonaban el servicio a Dios, o como lo dice ahí, habían abandonado sus mandamientos para ir tras los Baales. En los 10 mandamientos, el primero decía, no tendrás dioses aparte de mí. El segundo decía, no te harás imagen, no te postrarás delante de ellas, no le rendirás culto. Pero esos mandamientos del Señor ahora estaban siendo flagrantemente desobedecidos, abiertamente irrespetados, olvidados. Pero entonces Dios es el Señor de Israel, el Señor de su creación, y Él dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Como le digo,
podía Jezabel argumentar, no sé, allá en Sidón, desde que yo tengo memoria, ya se servía a Baal. Y Baal ha sido bueno. Nos ha dado cosechas, nos ha bendecido. Aquí en Israel también la cosa estaba buena. Todo fue que apareciera ese hombre llamado Elías, que vino a echarlo a perder todo. Él es el que causa problemas a Israel. Pero Dios estaba vindicando su derecho a que las cosas debían ser como Él decía. Iguales ahora, hermano. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Todo el tiempo. Él sigue siendo Señor. Por lo tanto, no es que alguien piense, si es que yo creo que puede haber otro tipo de entendimiento del mundo. Otro dice, yo creo en la reencarnación y en el karma. Otro dice, no, yo creo en el poder que tienen los cristales. Otro dice, no, yo creo en el poder de las pirámides. Y ahí anda la gente, cada quien creyendo en la orinoterapia, en la aromaterapia, en la musicoterapia, en la coloterapia y todas esas cosas que hay ahora, que hacen las casas con techo en forma de pirámide. Y dice, porque ahí se van a engendrar energías que van a renovarlo y mantenerlo rejuvenecido. Otro dice, yo creo que hay habitantes en otro planeta, que ellos son los redentores y que están solamente haciendo un experimento con el planeta Tierra. Pero no hay tales de reencarnación, ni de karma, ni hay, hermano, lo que los mormones dicen, un planeta Koluc donde viven los dioses y donde están las almas de los hombres que vienen, se encarnan y luego hay que regresar y volver para estar con ellos. No hay tales de pirámides, de cristales, de orinoterapia. Solamente hay un Dios, Señor de los cielos y de la tierra. Y Él es el que dice lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, muy rey podía ser Acab. Pero Elías le dice, no, has dejado los mandamientos de Dios. Tú eres el que le está causando problemas a Israel. Mientras no enmiendes tu conducta, mientras no te arrepientas, mientras no vuelvas al Señor, jamás habrá paz, jamás estarás en tranquilidad. Tu reino siempre será destruido y será una ruina, porque el Señor vindica su derecho a ser Señor, a establecer y a decir, esto es así y se acabó. Y lo dice Dios. Y punto. Acá en Guatemala hay algunas vallas que colocan las sociedades bíblicas y que dicen cosas tales como, no matarás. Y firma Dios. Sí, no sé si las han visto. No adulterarás. Y firma Dios. ¿Y para dónde? Tal vez algún terapeuta de la familia dice, no, mire, el adulterio no necesariamente es malo. A veces es bueno, beneficia a la pareja, porque va y prueba con otra mujer y entonces siente que todo era una ilusión y entonces regresa y se fortalece el núcleo familiar. Así que un adulterio 3 veces al año es recomendable. Esos son los razonamientos humanos. Pero Dios dice, no adulterarás, no matarás. Y ante el matar, otro dirá, si es que mire, si yo no mato, me matan. Entonces es ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Y como así lo dice la Biblia, ¿no? Magullón por magullón, raspón por raspón. Así lo dice la Biblia. Uno puede hallar justificación, pero la norma moral de Dios es, no matarás. Y firma Dios. Lo dice Él. Y ante eso no queda más que doblegarnos y aceptar la voluntad de Dios. En realidad, Elías se había convertido en un verdadero problema. Pero como él lo dice, el problema aquí real eres tú acá.
Y por eso es que pasarían, hermanos, muchos años. Y Acab siempre sería recordado como el rey prototipo de la maldad. Aproximadamente unos 200 años después de esto, apareció otro profeta llamado Miqueas. Y si usted lee, me parece que es en el capítulo 6, Miqueas menciona a Acab y habla de la dinastía de Acab y lo pone como el prototipo de la maldad y lo compara con la situación que se estaba viviendo en la época de Miqueas. Pero 200 años después, y todavía se le recordaba como lo perverso que él había sido. Pero como le digo, Elías era alguien que se convirtió en un problema para Acab. Más adelante, mucho más adelante de esto, usted recordará el episodio de la viña de Nabot, que a través de un crimen Acab lo obtiene. Y cuando él está ahí feliz, contento, como un niño con juguete nuevo, Acab llega y le dice: el Señor te va a malmatar y tu sangre se la van a beber los perros. Y entonces Elías le dice: ¡ah, me hallaste, enemigo mío! Pero ¿era realmente Elías un enemigo de él? En realidad no. En realidad era el más grande amigo. Aunque le hablaba de esa manera, pero era tan duro de que no había otra forma de que entendiera. Por eso es que bien dice la palabra de Dios que fieles son las heridas del que ama. Porque el que ama no siempre será halagos, deshacerse en elogios hacia la otra persona, sino que si verdaderamente le ama, a veces tendrá que herirlo, pero esas heridas, dice la palabra, son fieles. Elías era alguien que estorbaba a Acab, no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba pecar a gusto. Y como Acab dice: tú eres el que le está causando problemas a Israel. Pero eso también nos enseña otra verdad, y es que Acab reconocía, ¿cómo se lo digo?, lo trascendente que era el papel de Elías en Israel, que era capaz de llevar a la bancarrota a una nación, de crearle verdaderos problemas a cualquier nación. Esos son aquellos hombres detrás de los cuales está el Señor y que van para cumplir una comisión. Quiera Dios que nosotros también seamos creadores de problemas, pero problemas de lo bueno, ¿verdad? No de los otros en los cuales somos expertos, sino aquellos problemas que se producen por causa de la justicia y que realmente, hermanos, ponía como Pablo, cuando va a Filipos, lo acusan de ser de los que causaban problemas. Cuando va a Tesalónica, lo acusan igual, que él era esos que trastornaban el mundo. En Éfeso, los que tenían el negocio de la plata y los artesanos que hacían los templecitos a imitación del templo grande que había en Éfeso, no, si todo estaba bien, si aquel negocio marchaba bien, nuestra gran diosa era reverenciada y adorada. El problema es cuando ese Pablo apareció. Pero realmente era Pablo el problema. El problema de la idolatría que había ahí. Y como el Señor es Señor de todo, no solo es el Señor de Israel,
Es el Señor en Éfeso, era el Señor en Asia Menor, era el Señor donde quiera, en Macedonia, donde quiera que Pablo iba. Entonces él llegaba para decir: esto quiere Dios, esto no lo quiere. Pero eso, hermano, era lo que calificaba a Pablo. Este es un problema, este es un alboroto. Bueno, al mismo Señor Jesús, usted sabe cómo conferenciaron los sumos sacerdotes, y entre ellos dijeron: bueno, este hombre realmente es ya indetenible, y si no lo paramos, vendrán los romanos y destruirán esta ciudad santa y el santo templo. Realmente era por causa del ministerio del Señor que los romanos habrían de llegar. No, cuando llegaron, porque llegaron y destruyeron todo, no fue por causa del Señor, pero les causaba un problema. Tuvieron que deshacerse de él y hasta planeaban matar a Lázaro, porque todos querían ver al muerto que había resucitado. Y dice que ya no solo venían por el Señor, querían ver a Lázaro también. Y le decían: don Lázaro, ¿y usted de verdad se murió? Ah, pues sí, mire, ahí está la tumba todavía. ¿Y de verdad resucitó? Pues sí. ¿Y cómo fue eso? Pues yo oí la voz que me dijo: Lázaro, ven fuera, y me levanté. Y la gente decía: verdaderamente, este es el enviado, este es el Cristo. Creían al Señor por causa del testimonio de Lázaro. Entonces dijeron: matemos a Lázaro también, porque es un problema. Hermanos, y nosotros seremos un problema para los pecadores, seremos un problema para la maldad, seremos un problema para todas las fechorías que se cometen en cualquiera sea la ciudad, pueblo, caserío, cantón donde usted se encuentra predicando, sirviendo, grande o pequeña, a muchos o a pocos, pero lo reconocen ya como un verdadero problema. Un problema para los cantineros, que dicen: no, si aquí estaba bueno el negocio hasta que llegaron a esa iglesia. Los hermanos mexicanos están acá y ellos saben, en Chiapas, hermano, el problema allí son las mafias que venden licor. Pero la iglesia ha ido avanzando, y entonces al convertirse y ser redimida las personas, no compran más licor. El negocio se viene abajo. Entonces ahí es donde ellos utilizan la violencia, pero violencia armada, para matar a los evangelios, para violar a las hijas de los creyentes, para incendiarle las casas, los edificios. Y es la tremenda persecución que hay en Chiapas. ¿Pero por qué? Porque son un problema. O sea, ahí está Demetrio, hermano. El Demetrio mexicano, que han de ser varios Demetrios, ¿verdad? Que se les vino abajo el negocio y no lo pueden tolerar. Y entonces la emprenden contra la iglesia del Señor. Pero así como Saulo tuvo que romperse los dientes delante del Señor, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia no es perseguir al pobre pastorcito que lo golpean, lo humillan, lo amenazan, le roban el ganado, las gallinitas que tiene, le violan a la mujer, a las hijas. Pero no es contra él, es a mí, dice el Señor. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A eso es a lo que se están exponiendo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se llegó a convertir en un problema. Eres tú el que alborota, el que causa problemas en las montañas de Chiapas. Si aquí todo estaba bien, todos bien borrachos, se movía bien el negocio clandestino de licor, estábamos prosperando, pero ahora ya nadie quiere comprar. Porque cuando la iglesia llega, llega para iluminar, llega para sanar, llega para hacer luz, para hacer sal.
Entonces, la medida, hermanos, de nuestra fidelidad al Evangelio estará dada por qué tan problemáticos somos para una sociedad llena de pecado. Pero si esa sociedad nos felicita y dice, va a haber las fiestas patronales, invitemos a la gente importante, que venga el alcalde, que venga el regidor, que venga el síndico, que venga el gobernador departamental. Invitemos también al pastor. Entonces, cuando eso se da, ¿cuál es el problema que les estamos causando? ¿Es que ellos son santos? ¿Es que son ángeles, son justos, de manera que no haya nada que decirles? Y entonces, ¿cómo es que puede tener comunión Cristo con Satanás? La luz con las tinieblas. Por eso el Señor dijo, cuando los persigan y cuando digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, bienaventurados. Porque así trataron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que proponernos ser un problema. Crear verdaderos problemas, pero no, como lo dice Pedro, no problemas porque andamos murmurando, robando, o porque le debemos a medio mundo y somos el problema de los comerciantes del pueblo porque no pagan. Porque en eso no hay ninguna bienaventuranza, dice Pedro. La bienaventuranza está cuando obramos por justicia, en la justicia. Y si por eso viene la persecución, el desprecio, la marginación, la cárcel, las acusaciones gratuitas, bienaventurados, dice el Señor. Dichosos. A Elías también lo acusaron. Tú eres el que le causa problemas a Israel. Sí y no. No, porque había todo un pasado que había llevado a ese punto. Pero sí, porque era él quien había cerrado los cielos. Era él quien había traído la sequía. Porque no iba a dejar que el Señor continuara siendo pisoteado y abandonado sus mandamientos y desobedecida su palabra. Entonces, de igual manera, como Juan, hermano, no dejó tranquilo a Herodes. Cualquiera podría haberle dado un buen consejo de amigo a Juan y decirle, Juan, ¿para qué te vas a meter en problemas? Mira, Herodes es un sanguinario. Además, entre los reyes, así es. Se matan, se quitan mujeres, son disolutos, se pelean. No vas a remediar nada. Pero Juan sabía que no lo podía dejar tranquilo. Y no lo dejó tranquilo. Y comenzó a decirle, no te es lícito tener esa mujer. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo acusaba de adulterio. Y cualquiera podría decirle, pero ¿qué es mi vida? ¿Y qué? Pero había un problemita. Y es que él decía ser el rey de los judíos. Pero esos judíos tenían una norma, tenían una ética, que no podía cualquier adúltero, incestuoso, tener el título, ostentar el título de rey. Insiste, 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 hasta que finalmente Herodes lo mete a la cárcel, porque también le tenía miedo, porque dice que él sabía que era justo. Le tenía temor, pero era la mujer quien le decía, deshazte de él, cállale la boca, ¿acaso no eres el rey? Hasta que usted sabe, llega el cumpleaños de Herodes, la fiesta, el baile, la promesa, hasta que tiene que morir Juan. Muere Juan, pero el Señor Jesús arranca con su ministerio, porque nunca la verdad se quedará bajo el almud. Nunca será callada
la verdad de Dios. Y aquí cuando, hermano, era una campaña sistemática de exterminio. Cualquier profeta del Señor lo mataban. Cualquiera que lo oyera, lo mataban. Cualquiera que dijera, yo sirvo al Señor, firmaba su sentencia de muerte. Y cuando aparece Elías, ¿acaso no dice Jezabel? Que me mate mi Dios Baal si no le corto la cabeza a ese hombre. Y le hago así como él hizo a mis profetas. Así era la situación. Entonces, allí es donde cualquiera diría, bueno, es el tiempo de replegarse. En este mismo capítulo se menciona que habían 100 profetas. Pero ¿qué habían hecho? Ellos eran fieles, ellos amaban a Dios. Ellos no se habían vendido. Pero ¿qué hacían? Aparte de esconderse. ¿Qué hacían? O los 7,000. Que por eso es que Elías ni sabía que existían. Porque dijeron, ahorita las circunstancias no son favorables. Repleguémonos. Pero los reyes no son eternos. Un día se va a morir Acab. Y vendrá alguien que creará condiciones más favorables. Entonces regresamos. El problema es que, es cierto, morían reyes y aparecían otros, pero cada vez eran peores. Entonces esperanza no era esperanza. Hasta que Elías dice, no, esto hay que ponerle un alto. Y oró que no lloviera y no llovió. Y ahora está señalando a Acab. O sea, hermano, nadie se hubiera atrevido a decirle a Acab lo que le está diciendo Elías. Tú eres el problema. Tú eres el que le causa problemas a Israel. Yo creo, hermanos, que ya es tiempo que por lo menos una pedrada nos metan. Sí, porque si seguimos tranquilos, calmados, pasándola, es que algo no está bien. A menos, hermanos, que el mundo se haya un paraíso. A menos que ya no haya ladrones, a menos que ya no se mate a nadie. A menos que si a usted se le cae un billete de $100, sale alguien corriendo, el Señor, se le cayó, tome. O sea, si ya vivimos así, está bien. Si el reino de Dios ya llegó, está bien. Pero mientras no sea así, hermanos, esperemos causar problemas. Y claro, si uno causa problemas, recibirá problemas. Pero como el Señor dijo, bienaventurados. Bienaventurados. ¿Usted sabe cómo se llamaban los 100 que estaban ahí escondidos de 50-50 en 2 cuevas? O sabe, vaya, más fácil, el nombre de uno de los 7,000 que no habían doblado su rodilla. Anónimos, hermanos. Ni los conocía Elías. Nadie, ni siquiera había dicho, apareció el hombre de Dios. Elías, yo me quiero ir con usted. Usted era lo que necesitamos. Usted es el hombre que me inspira. Yo me voy con usted. Nunca, hermano. Ahí arriba, en el monte, cuando hace descender fuego del cielo, solo. Y todo su ministerio es una soledad hasta que él llama a Eliseo. Ya en la parte final de su ministerio. Ya cuando Eliseo, la situación ha cambiado. Ahí hay hasta escuela de profetas. Ahí se llena el seminario. Y hasta le dice, vamos y construyamos uno más grande. Ahí sí. Pero todo eso, ese logro había sido posible por ese héroe solitario que se llamó Elías. Entonces, solamente esos valientes
son capaces de inaugurar nuevas eras en los tratos de Dios con el hombre. Quiera Dios que tú seas uno de ellos. Que tú seas uno de ellos. Y el día que te golpeen, te apedreen, te roben, incendien el local de predicación, ese día nos vamos a sentir contentos. No por los golpes, sino por tu fidelidad. Y más contento estará el Señor. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Uno puede seguir con una labor rutinaria. Incluso uno puede ser crítico de otros ministerios, de otras iglesias. Uno puede opinar, debería ser así, debería ser asá, debería dedicarse a esto, debería dedicarse a lo otro. Pero ¿y tú qué haces? Acá preguntó, ¿eres tú quien le causa problemas a Israel? Pero ahora esa pregunta flota en el aire. ¿Eres tú quien causa problemas?